Vale, el método que defiende, por tanto, Descartes es matemático y lógico y expone dos aspectos fundamentales. Uno es la intuición y otro la deducción. Las matemáticas funcionan según intuiciones racionales y a partir de esas intuiciones que son simples, esas intuiciones sencillas, se va deduciendo el resto de reglas o presupuestos. Así pues, el método de Descartes va a poseer unas verdades indudables, aceptadas de manera universal, y a partir de estas verdades se va a deducir pues todo lo real y todo las ideas que van a poder aceptarse como ciertas. Esto en el método se va a traducir con dos reglas. Una es el análisis y otra la síntesis. El análisis, que consiste en dividir ideas complejas en intuiciones sencillas o simples, y en la síntesis, que consiste precisamente en relacionar las distintas ideas simples, deduciendo unas de otras, siguiendo un orden de las más sencillas a las más complejas. La base de esta deducción, la verdad que subyace en esta deducción, es la coherencia. Así que la verdad para Descartes es una verdad basada en la coherencia. A continuación, nos encontramos con lo que va a ser las cuatro reglas fundamentales del método: la evidencia, el análisis, la síntesis y la revisión o recuento. ¿De acuerdo? En la síntesis, como veis aquí, aparece la palabra orden, porque es que tiene que existir un orden. No debemos saltarnos ningún paso. Si nos saltamos cualquier paso en la deducción, podemos confundirnos y por lo tanto incurrir en error. Y la revisión debe evitar la memoria, porque para Descartes la memoria es una construcción y está muy relacionada con lo que va a ser la imaginación. Vamos a comenzar por la primera regla. La primera regla, que es la evidencia, se basa en la intuición racional. Es decir, ¿qué es evidente? Todo aquello que aparezca en mi mente de forma clara y distinta, y por lo tanto será una intuición racional. ¿Qué es la claridad? Aquello que aparece de una vez en mi mente y sin posibilidad de duda. ¿Qué es la distinción? El hecho de que jamás confundiré una idea intuida racionalmente, una idea simple, con cualquier otra idea. Si se dan estos dos presupuestos, claridad y distinción, nos encontraremos ante un pensamiento racional y evidente. ¿Qué debo evitar en la evidencia? La precipitación y la prevención. ¿Qué es la precipitación? Pues la precipitación simplemente es dejarse llevar y no reflexionar suficientemente los distintos enunciados, ideas que pasen por mi mente. Si voy demasiado rápido, si no reflexiono correctamente, puedo caer en el error, puedo confundirme en mis intuiciones. Otra manera de equivocarse es todo lo contrario, cuando somos incapaces de superar pues aquellos argumentos que con el tiempo, con la costumbre, pues han ido, ¿no?, calando en nuestra mente y pensamos que son verdades cuando no lo son. Y por otro lado, también cuando aceptamos un argumento porque lo expone alguien que tenga autoridad, sin llegar a revisarlo correctamente. En todos esos casos podemos caer en el error. Por eso esto es lo que debe evitar siempre, ¿eh?, la razón para no caer, para no equivocarse. Vamos a repasar ahora el análisis. El análisis consiste en una división de ideas complejas en ideas simples. Descartes relaciona el análisis con la destrucción de un edificio y dice: imaginemos que tenemos la filosofía. La filosofía es un edificio y el análisis básicamente lo que va a hacer es destruir el edificio porque no está correctamente construido para responder a las necesidades para las que se está utilizando este edificio.
Entonces, como esto no funciona correctamente, es necesario destruirlo. ¿Para qué? Pues para volverlo a construir. El análisis es, por tanto, una destrucción, una ruptura, una fragmentación de un pensamiento, una idea, etc. El siguiente paso, una vez que hemos destruido el edificio de la filosofía, es una reconstrucción. Una reconstrucción comenzando por los cimientos. Volveremos a construir el edificio, pero esta vez sin que pueda existir error alguno en él. Y por lo tanto, esto me va a permitir una evolución de la filosofía, cosa que hasta ahora, según Descartes, no ha ocurrido. Así pues, los cimientos serían las intuiciones racionales más simples, y sobre eso se reconstruirá todo el pensamiento filosófico, que será ya algo más complejo. Bueno, como ya hemos explicado las reglas fundamentales y nos ha faltado quizás la revisión, ¿no? La cuarta regla, que simplemente es un repaso de todos los pasos que hemos ido dando para evitar cualquier tipo de error en la aplicación del método, y donde debemos evitar la memoria, como ya dije antes. Para Descartes, la memoria es una idea adventicia y por lo tanto, facticia, y por lo tanto es una idea falsa porque está ligada a la imaginación. En esta época la imaginación no se considera un conocimiento factible o accesible, o que pueda dar lugar o pueda ser fructífero, ¿no? Para el conocimiento. Vamos a intentar comenzar por lo que va a hacer Descartes, que consiste en intentar analizar, destruir el edificio de la filosofía. ¿Cómo va a destruir este edificio? Pues utilizando la duda. La duda cartesiana no es escéptica, es decir, Descartes no pretende quedarse en la duda, sino que es metódica. ¿Eso qué quiere decir? Que forma parte del método para poder acceder y llegar a una verdad indudable. Existen tres niveles de duda, las tenemos aquí: la duda de las sensaciones, la duda de la realidad exterior y la duda de los razonamientos deductivos. Para poder dudar de las sensaciones, Descartes utiliza una cosa que se llama falacia de los sentidos, es decir, los sentidos alguna vez me han engañado. Si me han engañado en alguna ocasión, eso significa que no son fiables. Es decir, ¿quién me asegura que en este momento los sentidos no me engañan? Nadie, puesto que es imposible asegurarse de que los sentidos no te están engañando en un momento determinado, ya que anteriormente te han engañado. No son la fuente de conocimiento segura que está buscando Descartes. Así pues, los sentidos, la experiencia y la percepción quedan eliminadas de la ecuación de donde debe estar el conocimiento fiable. Vamos al siguiente nivel de duda. ¿Y qué pasa con el mundo externo? ¿Existe ese mundo exterior? Es decir, en este momento me estáis escuchando, estáis ante la pantalla del ordenador y estáis viendo esta imagen, o todo es una invención. Para intentar ilustrar este nivel de duda, Descartes va a escoger una idea que se basa en la confusión entre el sueño y la vigilia. Es decir, cuando estamos dormidos, en muchos casos nos creemos que lo que sentimos es real. Nos parece completamente cierto. De hecho, nuestro cerebro es incapaz de distinguir cuando está despierto y cuando está soñando a nivel sensorial. Es capaz de distinguirlo si nos salimos del ámbito, digamos, cerebral mental, ¿no? Pero mientras estemos en ese ámbito mental, ¿verdad?, no somos capaces de distinguir si estamos durmiendo o estamos despiertos. Ya digo, nuestro cerebro reacciona básicamente igual ante una imagen del sueño que ante una imagen física real. Eso implica
que no estamos muy seguros en este momento de si estamos durmiendo o si estamos despiertos. ¿Quién os asegura que no estáis durmiendo y me estáis escuchando y viendo el vídeo? ¿Vale? Esto, evidentemente, nos lleva a dudar de que el mundo que tocamos, olemos, el mundo que vemos fuera de nosotros, más allá simplemente de los sentidos, el mundo exterior, pueda existir. Por último, el nivel de duda final, que sería la duda de los razonamientos deductivos. En el fondo, la duda de las ideas matemáticas. Para Descartes, la deducción y las matemáticas parecen completamente indudables. Así que para poder dudar de esto, de estas ideas, se ve obligado a inventarse a un ser maligno que me engaña cuando creo que estoy deduciendo correctamente. Es decir, cuando yo hago cualquier deducción matemática, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, según Descartes, el genio maligno me está engañando, porque 2 más 2 no sería igual a 4. Simplemente el genio me engaña para que yo crea que es cierto. ¿Vale? Entonces, las deducciones son incorrectas porque este genio hace que lo sea. ¿Vale? Es una especie de dios malo. Este dios malvado, si existe, pone en duda la existencia de un dios bueno. Así que Descartes, cuando utiliza el genio maligno para poder dudar de los razonamientos matemáticos, realmente lo que está haciendo es poniendo en duda la existencia de Dios. Por otro lado, las matemáticas son ciertas, estemos durmiendo o estamos despiertos. Es decir, en un sueño, 3 por 2 son 6, igual que cuando estamos despiertos, 3 por 2 son 6. Sin embargo, si inventamos a este ser maligno que me engañe en mis deducciones, pues evidentemente no podré llegar a ninguna verdad. Y dice Descartes, ¿qué me queda como verdad indudable? Y dice, evidentemente, el pienso, luego existo. Yo, mi pensamiento, sí existe. Es decir, puede que lo que estoy viendo ahora, que el vídeo que estáis viendo ahora, que tú estás viendo ahora, sea falso. Puede que mi voz no exista, pero que yo pienso que estoy hablando y que estoy haciendo un vídeo y que tú piensas que estás viendo el vídeo, eso sí es cierto. Es posible que el mundo exterior no exista, pero que pensamos que existe, sí es cierto. Es posible que 2 más 2 no sean 4, pero que yo pienso que 2 más 2 son 4, sí. Por lo tanto, aunque no sea verdad nada y aunque el mundo externo no se pueda demostrar y los sentidos sean mentira, en cualquiera de todos esos casos, mi pensamiento sí existe. Mi pensamiento equivocándose sí existe. Y aquí es donde llegamos a la conclusión y a la evidencia cartesiana, que es el pienso, luego existo. El pensamiento que se basa en la propia duda, dudo, pero si dudo, existo, ¿no? Dudar ya es existir, equivocarse ya es existir, ¿vale? Se basa en un presupuesto que es que el pensamiento es lo mismo que la existencia. No es que del pensamiento se deduce la existencia, es que pensar ya es existir. Y da igual cómo pienses. O sea, puede ser que pienses que amas a alguien, eso ya es existir. Puede ser que pienses que recuerdas algo, eso ya es existir, ya es pensar. Es decir, el pensamiento no tiene por qué ser necesariamente racional. El pensamiento puede ser un deseo, un sentimiento, una emoción, un recuerdo, ¿vale? Simplemente pensar, por ejemplo, en un carro alado o en un dragón, por ejemplo, pues eso implica un pensamiento y por lo tanto ya se está existiendo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente el hecho de que pensar de antemano ya significa existir. Evidentemente, este pensamiento es completamente independiente del cuerpo, porque mi cuerpo lo he puesto en duda. Acordaros del sueño vigilia. El mundo exterior, mi cuerpo, que además puedo tocar, también he puesto en duda lo que siento y toco y veo, pues mi cuerpo que veo no existe, no es real. Mi cuerpo como cuerpo
tampoco existe, no es real. Ya lo hemos puesto en duda en el sueño vigilia. Por lo tanto, lo único que me queda es el pensamiento. Además, este pensamiento es una verdad indudable y Descartes lo va a usar como criterio de verdad. De hecho, va a decir, todo aquello que yo vea tan clara y distintamente como pienso luego existo será cierto. ¿Vale? Así pues, el pensamiento es una sustancia, una realidad, una cosa, una res, dirá Descartes. Una res, una cosa cuyo atributo es el pensamiento. Es una res cogitam. Res cogitam, una cosa cuyo atributo es pensar. Los sinónimos de pensamiento que podéis utilizar indistintamente cuando estéis redactando pueden ser res cogitam, cogita, conciencia, alma, pensamiento, razón. Yo también lo podéis usar, aunque no está puesto aquí. ¿Vale? Todo eso se puede utilizar de manera independiente. O sea, podéis utilizar en cualquier momento cuando estéis redactando. Y luego tenemos que distinguir, ¿verdad?, tres tipos de pensamiento que existen según Descartes. ¿Cómo podemos pensar? Pues podemos pensar como imaginación, como memoria. Es decir, yo puedo pensar lo que no existe, puedo pensar en Blancanieves, que no existe, parte de la imaginación. Puedo recordar un acontecimiento pasado que en gran parte me imagino. Por lo tanto, estas son ideas facticias. Por otro lado, no solamente tengo por qué pensar eso, puedo pensar que me gusta a alguien o que deseo tomar un helado. Puedo pensar en el amor o en el odio o en la ira. Puedo además pensar en el frío o el calor. Todos esos pensamientos que tenéis aquí en verde, ¿lo veis? Son lo que se llaman ideas adventicias. Y por último tendríamos aquellas ideas que provienen de la razón, que han sido puestas en nuestra mente por Dios y que se llaman ideas innatas. ¿De acuerdo? Descartes duda de todo y la verdad a la que llega es la razón o pensamiento. Aquí es donde está la base de la modernidad del pensamiento cartesiano. Bueno, me falta explicar básicamente las ideas innatas, que las voy a explicar un poco, y dejamos aquí la explicación hasta que hablemos sobre la existencia de Dios y las pruebas de la existencia de Dios que va a hacer Descartes. Muy bien, las ideas innatas que tenéis aquí tienen una serie de características. Son simples, no compuestas, son intuiciones, por tanto, racionales y son evidencias, ¿vale? Es decir, son algo indudable, son universales. Todos los seres humanos poseemos estas ideas innatas porque son innatas y además son racionales, es decir, que pertenecen al ámbito de la razón. No son ni sensibles y por lo tanto no son ideas adventicias y no son imaginarias ni parte de la memoria, que serían propias de lo que serían las ideas facticias. Bueno, y hasta aquí básicamente el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis comprendido y que seáis capaces, pues, después cuando veamos los siguientes textos, de aplicarlo a esos textos que vamos a ver más adelante.